El día que mi vida se hizo añicos, olía a sudor y a miedo. Tenía 21 años y estaba de pie sobre el asfalto hirviendo de la Academia de Bomberos de Madrid, convencido de que había venido aquí para convertirme en un héroe. A mi alrededor, decenas de chicos como yo, con los músculos tensos y la mirada fija al frente, intentaban demostrarse a sí mismos y al mundo que eran lo suficientemente fuertes. Lo que ninguno de nosotros sabía era que la verdadera fuerza en aquel infierno no éramos nosotros, era él, el instructor Mateo Vargas. No necesitaba gritar, su voz, grave y precisa, era como un cincel que esculpía el silencio, obligando a cada uno de nosotros a enderezar la espalda un poco más, a contener la respiración. Cuando su mirada recorría la fila, un frío eléctrico nos recorría la columna. No era una mirada cruel, sino algo mucho peor, una mirada que parecía atravesar la fachada de músculos y arrogancia para ver directamente las grietas de tu interior, tus dudas, tu pánico más profundo. Eran el estándar inalcanzable, la personificación de un control que todos anhelábamos y que ninguno poseía. Aquel día nos enfrentábamos a la pista de obstáculos, una bestia de metal, cuerda y madera diseñada para quebrarnos. El sol caía a plomo, y el aire era tan denso que costaba respirar. A mitad del circuito, mi cuerpo empezó a fallar. Mis pulmones ardían como si estuviera inhalando brasas. Mi corazón martilleaba contra mis costillas con una violencia descontrolada, y una voz en mi cabeza, una voz que me había perseguido toda mi vida, susurraba: «No puedes, no eres suficiente, ríndete», y por un instante lo hice. Mis piernas cedieron y caí de rodillas sobre la tierra dura, jadeando, con la vista nublada por el sudor y las lágrimas de frustración. El mundo se convirtió en un zumbido sordo. Sabía que era mi fin, que todos me estaban mirando, juzgando mi debilidad. Entonces, una sombra se cernió sobre mí, bloqueando el sol. El murmullo de la pista se apagó. El silencio que se hizo a mi alrededor fue más pesado que cualquier grito. Era Mateo. No me ofreció una mano para levantarme. No me gritó que me pusiera en pie. Simplemente se quedó allí, y cuando por fin hablé, su voz fue tan baja que solo yo pude oírla. «Tu corazón va a salirse del pecho, Leo, y no es el cansancio, es el pánico». Levanté la vista, incrédulo. Mis ojos se encontraron con los suyos. ¿Cómo podía saberlo? Los demás solo veían a un cadete agotado, a un eslabón débil, pero él, de alguna manera, veía más allá, veía la tormenta que se agitaba dentro de mí, la lucha que no tenía nada que ver con la fuerza física. En ese momento, bajo su mirada penetrante, me sentí completamente desnudo, expuesto, de una forma que nunca antes había experimentado, y era aterrador. «Ponte en pie», ordenó, su voz todavía en un susurro cargado de autoridad. «El miedo es un fuego, o lo controlas tú o te consumirá por completo». Sus palabras no fueron un consuelo, fueron un desafío, una sacudida eléctrica que silenció la voz derrotista en mi cabeza. No sé de dónde saqué las fuerzas, pero lo hice. Me levanté, con las piernas temblando, y lo miré directamente hacia los ojos. No vi desprecio, vi una intensidad que no supe descifrar, algo que me atrajo y me asustó a partes iguales. Sin decir una palabra más, se apartó y me dejó seguir. Terminé el circuito movido por una fuerza que no era mía. Era una mezcla de adrenalina, vergüenza y algo nuevo, algo que no me atrevía a nombrar, una chispa de esperanza. La esperanza de que, por primera vez, alguien no solo había visto mi debilidad, sino que también habían entendido su origen. El resto del día transcurrió en una especie de neblina. Seguí las órdenes, realicé los ejercicios, comí en silencio en el comedor, mientras las bromas y risas de mis compañeros sonaban como un eco lejano. Mi mente estaba atrapada en aquel instante en la pista de obstáculos, repitiendo sus palabras una y otra vez. El miedo es un fuego. Toda mi vida había intentado apagar ese fuego interior, esconderlo, fingir que no existía. Había construido un muro de sonrisas forzadas y silencio para que nadie viera la verdad. Que bajo la superficie del chico que quería ser un héroe, había otro chico aterrorizado de que alguien descubriera quién era realmente. Aquella tarde, en el infierno de la academia, alguien había visto la verdad de las llamas que ardían dentro de mí, y por primera vez en mi vida, en lugar de querer apagarlas, recé para que no se extinguieran, porque en la mirada de Mateo Vargas no solo había visto un desafío, había visto la posibilidad, remota y peligrosa, de que quizás no tenía que luchar solo. Los días que siguieron se convirtieron en una especie de danza silenciosa y peligrosa. Yo me movía por la academia con los sentidos en alerta máxima, hiperconsciente de cada una de sus apariciones.
Mateo se había convertido en el sol alrededor del cual giraba mi existencia. Su presencia me quemaba. Su ausencia me dejaba en una oscuridad helada. Intentaba convencerme de que lo que pasó en la pista de obstáculos fue solo una técnica de instructor, una forma de sacar lo mejor de un cadete al borde del colapso. Pero una parte de mí, la parte que llevaba toda una vida hambrienta de ser vista, se aferraba a sus palabras como un náufrago a una tabla. Él no me buscaba abiertamente, pero encontraba la manera de estar allí. Durante las prácticas de equipo, su mirada se detenía en mí un segundo más que en los demás. No era una mirada de evaluación, sino algo más profundo, casi inquisitivo. Parecía estar haciéndome una pregunta que yo no me atrevía a responder. Sus correcciones eran siempre para mí, siempre personales, disfrazadas de lecciones para el grupo. Cuando aseguras a un compañero, no solo sostienes una cuerda, sostienes su vida, dijo una tarde durante un simulacro de rescate. Debes anticipar su miedo, sentir su vacilación. La confianza es la herramienta más importante que tenéis. Si tu compañero no confía en ti, está perdido. Hablaba para todos, pero sus ojos estaban fijos en los míos. Cada palabra era una flecha que se clavaba en el centro de mi secreto. ¿Estaba hablando de cuerdas y mosquetones? ¿O de algo más? La duda era una tortura. ¿Estaba proyectando mis propios anhelos en un hombre que simplemente era un buen profesional? ¿O de verdad había algo más? Vivir en esa incertidumbre era como caminar por el borde de un precipicio en plena noche. La prueba definitiva llegó durante el entrenamiento de rappel. Odiaba las alturas. Era un pánico visceral, una parálisis que me subía desde los pies hasta la garganta. Estaba en lo alto de la torre de prácticas, con el arnés apretándome en el cuerpo y el viento silbando a mi alrededor. Abajo, mis compañeros parecían hormigas. Mi corazón se desbocó. Mis manos, sudorosas, se negaban a soltar la barandilla. «¿Qué pasa, Leo?» La voz de Mateo sonó justo detrás de mí, tranquila, sin una pizca de la impaciencia que mostraba con otros. No puedo», susurré, avergonzado. «Mírame», obedecí. Su rostro estaba sereno. «No te estoy pidiendo que saltes, te estoy pidiendo que confíes. Confía en el equipo, confía en tu compañero que te asegura desde abajo». Hizo una pausa, y su voz bajó de intensidad, volviéndose casi un secreto entre los dos. «Y confía en mí, no voy a dejar que te caigas». Esa promesa fue como un ancla en medio de mi tormenta. Era una frase que un instructor le diría a cualquier cadete, pero en su boca, para mí, significó todo. Cerré los ojos, respiré hondo y me solté. La caída fue un segundo de terror puro, seguido de la tensión controlada de la cuerda. Cuando mis pies tocaron el suelo, estaba temblando, pero no de miedo. Estaba temblando por la intensidad de lo que acababa de ocurrir. Aquella noche no pude más. Necesitaba contárselo a alguien o el secreto me ahogaría. Busqué a Javier, mi compañero de litera y el único al que consideraba un amigo en aquel lugar. Nos sentamos en el borde de su cama, en la penumbra del barracón, mientras los demás roncaban o jugaban a las cartas. «Tengo que contarte algo, Javi», empecé, con la voz temblorosa. «Es sobre el instructor Vargas». Le conté todo, las miradas, las palabras de doble sentido, lo que había pasado en la torre. Hablé en susurros, como si las paredes pudieran oír y traicionarme. Cuando terminé, Javier se quedó en silencio un largo rato, procesando la información. Yo contuve la respiración, esperando el juicio, la burla, el rechazo. «Joder, Leo», dijo finalmente, rascándose la nuca. «Ese tío es intenso, pero, no sé, quizás solo ve potencial en ti, es exigente». «No es eso, Javi, es la forma en que me mira, es como si supiera». No me atreví a terminar la frase. Javier me miró y por primera vez vi en sus ojos una comprensión genuina. Puso una mano en mi hombro, un gesto firme y tranquilizador. «Escucha, tío, no sé qué está pasando por la cabeza de Vargas, pero sí sé una cosa». Me miró directamente hacia los ojos. «Eres mi amigo, y estoy contigo, pase lo que pase. Si ese cabrón te hace algo, o si alguien se mete contigo, me tendrá a mí enfrente. ¿Entendido?». Sus palabras fueron como un bálsamo. Por primera vez en meses, sentí que el nudo en mi pecho se aflojaba. No estaba solo. Tenía un aliado. Aquella noche me permití sentir una esperanza pura, sin el veneno de la duda. Creí que quizás, solo quizás, había encontrado un lugar donde podía ser yo mismo, sin tener que esconderme. Creí que el mundo, por una vez, estaba de mi parte. Qué ingenuo fui al pensar que la esperanza podía sobrevivir en un lugar construido sobre cimientos de miedo.
La primera grieta en mi frágil esperanza apareció donde menos lo esperaba, en Javier. De un día para otro, el amigo que me había prometido su apoyo incondicional se convirtió en un extraño que compartía mi litera. La camaradería que habíamos construido se evaporó, reemplazada por un silencio incómodo y denso. Sus respuestas se volvieron monosílabos. Su mirada, antes cómplice, ahora rebotaba en mi hombro, en la pared, en cualquier lugar excepto en mis ojos. Cada vez que intentaba hablar con él, encontraba una excusa. Estaba demasiado cansado, tenía que limpiar su equipo, necesitaba estudiar. Al principio, intenté justificarlo. La presión de la academia era brutal para todos. Quizás solo estaba teniendo una mala semana, pero en el fondo de mi estómago, una alarma fría había comenzado a sonar. Sabía que algo se había roto, y no tenía nada que ver con el agotamiento. El veneno comenzó a extenderse en susurros, como una plaga invisible. Eran palabras que se detenían bruscamente cuando yo entraba en el comedor o en los vestuarios. Oía fragmentos, frases incompletas lanzadas con malicia, diseñadas para ser oídas a medias. El favorito de Vargas. Un trato demasiado personal. No es como los demás. Eran dardos envenenados que me golpeaban desde las sombras, y cada uno de ellos me hacía sentir más aislado, más expuesto. El aire a mi alrededor se había vuelto tóxico. Mis compañeros, que antes me trataban con una indiferencia neutral, ahora me miraban con una mezcla de curiosidad morbosa y desprecio. Me estaba convirtiendo en un paria, y entonces entendí el origen de todo. Entendí quién manejaba los hilos de aquella campaña de desprestigio. El sargento Ramos. Ramos era una reliquia de un tiempo más brutal, un hombre tallado en granito y prejuicios. Para él, cualquier cosa que se desviara de su rígido código de masculinidad, fuerza bruta, obediencia ciega y desprecio por la debilidad, era una herejía que debía ser purgada. Había notado la atención que Mateo me prestaba, y en su mente retorcida, aquello solo podía significar una cosa, una anomalía, una debilidad que contaminaba su sagrada institución. Yo era el clavo que sobresalía, y él era el martillo que estaba decidido a hundirme. Lo vi una tarde, al otro lado del patio de armas. Estaba con Ramos. Javier mantenía la cabeza gacha, los hombros encogidos, como un niño al que su padre está reprendiendo. No podía oír lo que decían, pero no lo necesitaba. La postura de Javier lo decía todo. Era la imagen de la derrota, de la sumisión. Ramos hablaba en voz baja, con una calma que era mucho más aterradora que cualquier grito. No estaba castigando, estaba manipulando. Estaba apretando las tuercas, recordándole a Javier que en este lugar, para sobrevivir, a veces tienes que sacrificar a alguien, y Javier me había elegido a mí. La confirmación final llegó al día siguiente, durante la formación matutina. Estábamos todos en filas perfectas, bajo el sol implacable, mientras Ramos pasaba revista. Se detuvo justo delante de mí. El silencio se hizo total. Podía sentir las miradas de 50 cadetes clavadas en mi nuca. «Cadete Leo», dijo, su voz cortando el aire como un cuchillo oxidado. «Corren ciertos rumores». Hizo una pausa dramática, saboreando el momento, dejando que la tensión se acumulara hasta ser casi insoportable. Rumores sobre la atención especial que recibe del instructor Vargas, una atención que, debo decir, ninguno de sus compañeros parece merecer. Mi sangre se heló. Quería gritar, defenderme, pero mi garganta estaba sellada por el pánico. Solo podía quedarme allí, inmóvil, mientras él continuaba su ataque. «Dígame, Leo», prosiguió, inclinándose hacia mí, su aliento apestando a café rancio. «¿Hay algo que le impida entrenar al mismo nivel que los demás? ¿Alguna delicadeza que debamos tener en cuenta?» La palabra delicadeza fue escupida con tanto veneno que sentí como si me hubiera golpeado físicamente. No era una pregunta, era una sentencia. Me estaba marcando delante de todos, pintándome una diana en la espalda. En ese instante dejé de ser un compañero y me convertí oficialmente en el bicho raro, el débil, el otro. El silencio que siguió fue atronador. Nadie dijo nada. Nadie se movió. Busqué la mirada de Javier entre la multitud. Una sola mirada de apoyo, un gesto de solidaridad, habría sido suficiente para no derrumbarme. Pero cuando sus ojos finalmente se encontraron con los míos, fue solo por una fracción de segundo. Y en ese instante vi la verdad, vi la vergüenza, vi el miedo, y vi la elección que había tomado. Apartó la vista, fijándola en un punto indefinido del horizonte. Me había abandonado. Ramos sonrió, una mueca torcida de triunfo, y siguió caminando.
pero el daño ya estaba hecho. Me había ejecutado públicamente sin necesidad de disparar una sola bala. La academia, que por un breve momento había parecido un lugar de esperanza, se había transformado en mi prisión, y yo estaba completamente solo, rodeado por los muros de mi propio infierno. El mundo se encogió hasta convertirse en un pasillo estrecho y hostil. Cada día era una prueba de resistencia psicológica. Las miradas de reojo se habían convertido en miradas abiertas de desprecio. Las risas se detenían cuando yo pasaba, solo para reanudarse a mis espaldas, más fuertes, más crueles. Me dejaban la peor litera, el equipo más desgastado. Durante los ejercicios en equipo, nadie quería ser mi pareja. Me convertí en un fantasma, una presencia incómoda que todos preferían ignorar, o peor aún, utilizar como blanco de sus frustraciones. Javier seguía evitándome, moviéndose a mi alrededor como si yo fuera una enfermedad contagiosa. Su traición dolía más que cualquier insulto, un recordatorio constante de mi ingenuidad. En medio de aquel infierno solo me quedaba un faro, una última y desesperada esperanza: Mateo. Me aferraba a la idea de que él, que parecía ver más allá de la superficie, no formaba parte de aquella jauría. Necesitaba creer que si se lo contaba, si le mostraba las heridas que me estaban infligiendo, él intervendría. Él era un instructor, tenía autoridad, tenía poder. Él me había dicho que no me dejaría caer. Esperé hasta tarde, cuando la academia se sumía en un silencio relativo. Lo encontré en su despacho, una pequeña habitación funcional al final de un pasillo desierto. La puerta estaba entreabierta. Estaba de espaldas a mí, mirando por la ventana hacia la oscuridad del patio de armas. Toqué suavemente. «¿Instructor?» Se giró. Su rostro, iluminado por la luz fría de un flexo, parecía cansado, más duro que de costumbre. «¿Qué quieres, Leo? Es tarde. Necesito hablar con usted», dije, y mi voz sonó más débil, más rota de lo que pretendía. «Es sobre el sargento Ramos, sobre los rumores». Avancé un paso hacia la habitación, buscando en sus ojos una señal de la comprensión que tanto anhelaba. «Están haciéndome la vida imposible, me están aislando». Ramos me humilló delante de todos. Usted dijo que confiara. Expuse mi dolor con la torpeza de un niño, esperando que el adulto al que admiraba me protegiera. Pero el hombre que me miraba no era el mentor que yo había idealizado. Era un extraño. Mateo se apoyó en el borde de su escritorio, cruzando los brazos. Su postura era una barrera infranqueable. «Leo», dijo, y su voz era fría, impersonal, la voz de un funcionario que recita un reglamento. «Esta es una academia de bomberos, no es un patio de colegio. Aquí se forja el carácter a través de la presión. Si no puedes soportarla, quizás este no es tu lugar». Cada palabra fue como un golpe, un martillazo en los clavos que ya sobresalían de mi ataúd. «¿Presión?», repetí, incrédulo. «Esto no es presión, esto es acoso, y usted lo sabe. Usted ha visto cómo me tratan». «Yo veo a un cadete que parece tener dificultades para integrarse», replicó, su tono endureciéndose. «Te he dado más atención de la que debería, y mira el resultado. Has creado un problema, para ti y para mí». El mundo se detuvo. «Has creado un problema. De repente la víctima era yo. El culpable era yo. Él no iba a ayudarme. Iba a culparme para protegerse. El hombre que me había prometido que no me dejaría caer me estaba empujando al vacío. Usted me hizo creer», susurré, la rabia y la desesperación luchando en mi garganta, con sus miradas, con sus palabras. «Usted me hizo creer que entendía». Se acercó a mí, su rostro a centímetros del mío. Su voz bajó a un susurro gélido, cargado de una advertencia final. «No sé qué coño te has imaginado tú, Leo, pero déjalo. Ahora mismo, ocúpate de tus problemas y déjame en paz. Aprende a sobrevivir, o lárgate». El impacto fue tan brutal que me dejó sin aire. Me di la vuelta y salí de su despacho sin decir una palabra más. Caminé por los pasillos vacíos de la academia como un autómata. El héroe que admiraba, la esperanza a la que me aferraba, todo era una mentira. Me había utilizado, quizás para satisfacer su propio ego, quizás por un capricho momentáneo, y ahora me desechaba como a basura. Roto, humillado y sin nada que perder, hice lo último que me quedaba. Esa misma noche, redacté una queja formal anónima, no contra Mateo, sino contra Ramos. Detallé el acoso sistemático, la humillación pública, el ambiente tóxico que había creado. No esperaba justicia. Solo quería lanzar una última piedra antes de ahogarme. La investigación fue rápida y superficial, pero suficiente para que se filtrara que la queja existía.
y todos supieron que había sido yo. De la noche a la mañana pasé de ser el raro a ser el chivato, el peor de los pecados en un código no escrito de lealtad masculina malentendida. La noche en que todo se derrumbó definitivamente, sonó mi teléfono móvil. Era mi madre. Por un instante, una chispa de esperanza infantil se encendió en mí. Quizás ella me entendería. Quizás me diría que volviera a casa. Leo. Su voz sonaba distante, frágil. Tu padre y yo nos han llamado, nos han contado cosas. Mamá, no es lo que parece. Me están, por favor, me interrumpió, y su voz se quebró, pero no de compasión, sino de vergüenza. No nos hagas esto, no después de todo lo que hemos sacrificado por ti. Tu padre está destrozado. No vuelvas a casa, Leo. No así, no hasta que soluciones esto. Colgó. Me quedé sentado en la oscuridad de mi litera, con el teléfono en la mano, escuchando el tono de línea cortada. Me había traicionado mi amigo, me había abandonado el hombre en el que confié, y ahora mi propia familia me había repudiado. Estaba completamente solo. El fuego del que hablaba Mateo no solo me había consumido, me había reducido a cenizas. A la mañana siguiente, recogí mis pocas pertenencias en una bolsa de lona y abandoné la academia. No me despedí de nadie. Caminé hacia la puerta principal, con la cabeza alta, ignorando las miradas de triunfo de algunos y la indiferencia culpable de otros. Al pasar junto a la garita de seguridad, ni siquiera miré atrás. No había nada para mí en aquel lugar, solo los fantasmas de lo que pudo haber sido, y nunca fue. Los meses que siguieron fueron un descenso a un limbo gris. Me sentía hueco, un cascarón vacío moviéndose por inercia. El eco de las palabras de mi madre resonaba en mi cabeza. No vuelvas a casa. No así. Me había quedado sin refugio, sin ancla. Sobreviví con trabajos precarios, durmiendo en sofás de conocidos lejanos. Cada día una batalla por no dejarme hundir por completo en la apatía. La rabia inicial se había disuelto en una profunda y amarga tristeza. El mundo me había dejado claro que no había lugar para alguien como yo, y yo me lo había creído. El punto de inflexión llegó una noche lluviosa, en la habitación barata de un hostal. Estaba solo, mirando el techo agrietado, cuando sentí que el peso de mi soledad iba a aplastarme. En un acto de desesperación, busqué en internet grupos de apoyo, cualquier cosa, un salvavidas al que aferrarme. Encontré uno, no muy lejos de donde estaba, un grupo para personas que habían atravesado crisis personales profundas. Fui sin ninguna esperanza, solo por no estar solo con mis demonios. Entré en una sala modesta, con sillas dispuestas en círculo. Había gente de todas las edades, con rostros marcados por sus propias batallas. Me senté en silencio, escuchando. Un hombre habló de su lucha contra la adicción, una mujer de la pérdida de un hijo. Sus historias eran diferentes a la mía, pero el dolor, la sensación de estar roto, era universal. Y entonces, un hombre mayor, con las manos curtidas por el trabajo y una mirada serena, contó cómo fue despedido de su empleo de toda la vida por un rumor, cómo perdió su casa, su familia, y cómo tuvo que aprender a reconstruirse desde los cimientos. Cuando terminó de hablar, se hizo un silencio, y en ese silencio, por primera vez en meses, sentí que no estaba solo. El coordinador del grupo, un hombre llamado Daniel, me miró con amabilidad. ¿Quieres compartir algo, Leo? Y hablé. Al principio, mi voz era un susurro tembloroso, pero poco a poco fue ganando fuerza. Conté todo, el sueño de ser un héroe, la chispa de esperanza con Mateo, la traición de Javier, la crueldad de Ramos, la llamada de mi madre, y por primera vez en mi vida lo dije en voz alta, sin esconderme, sin avergonzarme. Dije la verdad sobre quién era. Cuando terminé, las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de liberación. Nadie me juzgó, nadie mostró lástima. El hombre mayor se acercó a mí después de la sesión y puso una mano en mi hombro. «Sobreviviste a un incendio, mono chico», dijo, con una voz rasposa pero cálida. «Ahora tus cicatrices pueden enseñar a otros a no temer las quemaduras». Aquellas palabras se convirtieron en mi nuevo norte. No fue fácil. La reconstrucción fue un proceso lento y doloroso, ladrillo a ladrillo, pero volví a ese grupo cada semana. Empecé a estudiar para ser paramédico, un trabajo donde la empatía no era una debilidad, sino una herramienta esencial. Descubrí que mi capacidad para ver el miedo en los demás, la misma que Mateo había identificado y luego despreciado, era mi mayor fortaleza. Podía calmar a una madre cuyo hijo no respiraba. Podía sostener la mano de un anciano en sus últimos momentos. Podía mirar el dolor a los ojos sin apartar la vista. Pasaron 5 años.
Un día, mientras atendía una emergencia, me encontré con un bombero que había sido cadete en mi promoción. Me reconoció al instante. Después de estabilizar al paciente, hablamos un momento. ¿Sabes qué fue de Ramos?, le pregunté. La curiosidad pudo más que el rencor. El bombero soltó una risa amarga. Lo echaron hace un par de años. Tu queja fue la primera de muchas. Resulta que su método de forjar el carácter era simplemente sadismo. Arruinó a demasiados buenos chicos. ¿Y Vargas?, pregunté, mi corazón latiendo un poco más rápido. Sigue allí, estancado, nunca ascendió. Dicen que el escándalo de Ramos lo salpicó, que lo acusaron de no haber hecho nada para detenerlo. Perdió el respeto de todos. Es solo una sombra de lo que era, un instructor amargado que enseña a los novatos. Me contó también que Javier nunca terminó la academia. La culpa o la presión pudieron con él y abandonó a los pocos meses de mi partida. Me despedí del bombero y volví a mi ambulancia. No sentí alegría por su caída, no sentí satisfacción, solo sentí una profunda y tranquila sensación de cierre. La vida, a su manera torcida y lenta, había puesto a cada uno en su lugar. Ramos fue consumido por su propia crueldad, Mateo por su cobardía, Javier por su debilidad. Yo, en cambio, había encontrado mi propio camino. No era el héroe que soñaba ser a los 21 años, corriendo hacia edificios en llamas. Era algo diferente, algo mejor. Era un hombre que había atravesado su propio infierno y había aprendido a usar sus cenizas para ayudar a otros a encontrar una chispa de vida. Ya no tenía miedo del fuego, porque había descubierto que el verdadero poder no reside en apagar las llamas, sino en tener el coraje de caminar a través de ellas y salir al otro lado, más fuerte, más sabio y finalmente libre.